Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, va a dar muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchísimos con el corazón en un puño, y es que vamos a hablar de un secreto que ha salido a la luz, una revelación sorprendente de nuestro queridísimo Can Yaman, sobre qué pasó realmente con Demet Özdemir tras ese momento que todos recordamos. Sí, han oído bien. Este es uno de esos temas que sabemos que les encantan, que generan muchísima expectativa, y créanme, la información que tenemos hoy es jugosa y sobre todo, muy reveladora. Si aún no forman parte de esta comunidad increíble, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Porque aquí siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento. Han pasado años, ¿verdad? Años desde que las redes sociales, las revistas y los fans de todo el mundo se paralizaron ante la noticia de la separación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, que nos conquistaron con su química arrolladora en Erkencikus, y que luego, al parecer, tomaron caminos separados. Siempre se especuló, siempre hubo rumores, ¿verdad? Que si diferencias irreconciliables, que si agendas apretadas, que si la presión mediática, un montón de teorías que flotaban en el aire, sin una confirmación oficial contundente que disipara todas las dudas. Y claro, cuando dos personas tan queridas se separan, la gente quiere saber. Quieren entender. Y sobre todo quieren saber si hay alguna posibilidad de un reencuentro o si, por el contrario, las cosas quedaron realmente en el pasado. La ausencia de una respuesta clara por parte de ambos alimentó aún más las conjeturas, creando un aura de misterio que solo aumentaba el interés del público. ¿Fueron las demandas de una carrera globalizada? ¿La incompatibilidad de caracteres que solo se revela en la convivencia? ¿O quizás algo más personal y profundo? Las teorías iban y venían alimentadas por cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada comentario ambiguo. Pues bien, amigos, la sorpresa ha llegado. Can Yaman, siempre un tanto reservado en cuanto a su vida personal, ha decidido romper su silencio. Y no de cualquier manera, no. Lo ha hecho de forma directa, sincera y como suele hacer él, con esa chispa que lo caracteriza. En una reciente entrevista que ha causado revuelo, Can ha abordado de frente la relación que tuvo con Demet Özdemir y, lo más importante, ha respondido a esa pregunta que todos nos hacíamos, ¿qué fue de ellos después de la ruptura? La respuesta, como les decía, es una sorpresa, pero una que si lo pensamos bien, tiene mucho sentido. La entrevista en cuestión se convirtió en un torbellino mediático, con titulares que intentaban capturar la esencia de sus palabras, pero que a menudo se quedaban cortos ante la profundidad de lo que Can compartió. Según las palabras de Can, lo que ocurrió tras su separación no fue un drama escandaloso ni un rompimiento lleno de rencores. Al contrario, lo que él ha revelado es que a pesar de la evidente tristeza y el dolor que ambos pudieron haber sentido en ese momento, la relación entre él y Demet evolucionó hacia una amistad respetuosa. Así es. Amistad. Él enfatiza que aunque el amor romántico terminó, el cariño y el respeto mutuo que se profesaban durante su tiempo juntos, y que nació de la experiencia compartida en el set prevalecieron. Can ha sido muy claro al decir que el tiempo y la distancia, lejos de ser enemigos, terminaron siendo sanadores. Permitió que las emociones intensas de una relación tan mediática y apasionada se calmaran, dando paso a una perspectiva más madura y a un entendimiento profundo de lo que su vínculo significó. No se trató de una negación de los sentimientos pasados, sino de una reconfiguración de los mismos. La intensidad del amor inicial, alimentada por la conexión en la pantalla y la adoración de los fans, dio paso a una apreciación más serena y duradera de la persona que tienen al lado. Can explicó cómo una vez que la vorágine de la fama y la constante exposición mediática disminuyeron, pudieron ambos reflexionar sobre su relación desde una distancia saludable. El dolor de la separación, que en su momento pudo haber sido abrumador, se fue transformando gradualmente en una comprensión más profunda de sus individualidades y de lo que buscaban en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Y esto, amigos, es algo que creo que muchos de nosotros podemos comprender a nivel personal, ¿no? A veces las relaciones no están destinadas a durar para siempre en su forma original, pero eso no significa que deban desaparecer por completo. La capacidad de evolucionar, de transformar un amor apasionado en una amistad sólida.
Es un signo de madurez y de un gran respeto por la otra persona y por la historia compartida. Khan ha destacado que Demet sigue siendo una persona a la que valora enormemente, una colega talentosa y sí, una amiga. Ha mencionado que se alegran mutuamente por sus respectivos éxitos y que se desean lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Es admirable ver cómo dos personas que vivieron una historia tan intensa y pública logran mantener una conexión humana y profesional basada en el aprecio mutuo. La amistad en este contexto no es una simple formalidad, sino un reflejo del respeto genuino por los años compartidos, por los sueños que pudieron haber tenido juntos y por el impacto que tuvieron el uno en la vida del otro. Khan no evitó mencionar la dificultad de gestionar una relación bajo el escrutinio constante, pero recalcó que precisamente por esa experiencia compartida, desarrollaron un lazo especial que trascendió el romance. Es importante recordar que su relación se dio en un contexto de fama estratosférica. Erkenci-Kuş fue un fenómeno global, y ellos se convirtieron en la pareja de moda. La presión mediática a los flashes, las especulaciones constantes, todo eso debió ser abrumador. Y a veces estas presiones externas pueden hacer mella en cualquier relación, por muy fuerte que sea. Khan ha insinuado que fue precisamente esa intensidad y la falta de espacio para vivir su relación de forma más privada lo que también influyó en su decisión de separarse. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, parece que han logrado sanar esas heridas y encontrar un nuevo punto de equilibrio. La entrevista de Khan fue un recordatorio de que, detrás de los personajes públicos que vemos en pantalla, hay seres humanos con emociones complejas y vulnerabilidades. La constante persecución de los paparazzi, los titulares sensacionalistas y las expectativas del público podían ser un peso insoportable para una relación incipiente. Él detalló cómo en muchos momentos sentían que vivían más en el ojo público que en su propia intimidad, lo que dificultaba la construcción de una relación sólida y auténtica. La decisión de separarse, vista ahora en retrospectiva, fue quizás un acto de autocuidado para ambos, un espacio necesario para reencontrarse consigo mismos y con lo que realmente deseaban. Lo que Khan ha revelado es que, lejos de haber un conflicto o una enemistad, existe una comunicación saludable y un apoyo mutuo. Él incluso ha llegado a decir que en ocasiones, se han cruzado en eventos o han coincidido de alguna forma, y el encuentro ha sido siempre cordial y amigable. No hay tensión, no hay incomodidad. Solo el reconocimiento de un pasado compartido y un presente en el que ambos han seguido adelante, construyendo sus propias vidas y carreras, pero sin olvidar lo que vivieron juntos. Esta autenticidad en su declaración es lo que ha resonado tanto con sus seguidores. No buscó crear un melodrama, sino ofrecer una versión honesta y madura de la evolución de su vínculo. La idea de que dos personas puedan compartir una historia de amor tan intensa y luego mantener una relación amistosa es, en sí misma, una lección de vida. Khan compartió anécdotas sutiles, como encuentros casuales donde se saludaron con una sonrisa y un gesto de respeto, demostrando que las heridas habían sanado y que el aprecio mutuo se mantenía intacto. No hay resentimiento, solo el reconocimiento de lo que fue y la alegría por lo que son ahora. Esta revelación es un bálsamo para muchos de sus fans, que siempre guardaron la esperanza de que su vínculo no terminara de forma negativa. Rompe con la imagen de que las rupturas siempre implican conflictos y resentimientos. Muestra un lado más maduro y humano de estas celebridades que a menudo vemos idealizadas o envueltas en dramas de ficción. Khan Yaman ha demostrado una gran valentía al hablar de esto, al ser tan transparente y al compartir una parte tan personal de su vida con su audiencia. Su franqueza ha generado un torrente de comentarios positivos, admirando no solo su éxito profesional sino también su madurez emocional. Es un ejemplo de cómo afrontar los finales de las relaciones con dignidad y respeto, en lugar de alimentarlos con rencores. La valentía de Khan al exponer su vulnerabilidad y ofrecer una perspectiva tan honesta es, sin duda, uno de los puntos fuertes de esta revelación. En un mundo donde las redes sociales a menudo exacerban los conflictos, su enfoque en la comprensión y el crecimiento es inspirador. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Creo que mucho. En primer lugar, que las relaciones evolucionan. No todas las historias de amor tienen un final de cuento de hadas, pero eso no significa que no puedan tener un felices para siempre en otra forma. La amistad, el respeto y el cariño pueden ser legados valiosos de amores pasados. En segundo lugar, que la presión mediática puede ser un factor importante en la vida de las figuras públicas, y que a veces, la necesidad de espacio y privacidad es fundamental para el bienestar individual y de la pareja.
Y en tercer lugar, que la madurez y la capacidad de perdonar y seguir adelante son cualidades admirables. La historia de Can y Demet nos enseña que el amor puede transformarse, que las experiencias compartidas dejan una huella imborrable y que el respeto por el otro es fundamental, independientemente de la naturaleza de la relación. Es un recordatorio de que el crecimiento personal a menudo implica aprender a navegar las complejidades de las relaciones humanas con sabiduría y compasión. La habilidad de mantener un lazo de afecto y respeto mutuo después de una ruptura amorosa es un testimonio de la fortaleza emocional y la evolución personal. Can Yaman, con esta declaración, no solo ha respondido a una pregunta que teníamos todos, sino que ha reforzado su imagen de hombre sincero y con principios. Ha demostrado que, más allá del personaje público, hay una persona con sentimientos y con una visión clara de lo que significa el respeto en las relaciones humanas. Es un mensaje positivo de reconciliación y de crecimiento personal que, sin duda, resuena con muchos de nosotros. Su habilidad para comunicar esta perspectiva de manera tan clara y emotiva ha solidificado aún más su conexión con su audiencia. No se trata solo de un actor carismático, sino de un individuo que ha reflexionado sobre las complejidades de la vida y las ha compartido con humildad y sabiduría. Para Demet Özdemir, aunque no la tengamos aquí dando declaraciones directamente sobre este punto, se puede inferir que ella también comparte este sentimiento. Las dinámicas entre exparejas, especialmente cuando la relación fue pública, suelen ser complejas. Pero si Can habla de amistad y respeto mutuo, es muy probable que esa sea la realidad que ambos han construido para sí mismos. Ella también ha seguido su camino, cosechando éxitos y demostrando su talento. Y es maravilloso saber que pueden verse y reconocer el valor de lo que compartieron sin resentimientos. Si bien la entrevista se centra en las palabras de Can, el respeto y la admiración mutua que él expresa hacia Demet sugieren una reciprocidad en estos sentimientos. La discreción de Demet en este asunto es comprensible, pero la armonía que Can describe en sus interacciones sugiere que ella también ha encontrado la paz y la madurez en esta nueva etapa de su relación. Así que, resumiendo un poco lo que hemos charlado hoy, la gran sorpresa de Can Yaman es que tras su ruptura con Demet Özdemir, no hubo un fin abrupto lleno de dramas. Al contrario, la relación evolucionó hacia una amistad sincera y respetuosa. El cariño y el aprecio que se profesaban prevalecieron, y ambos han seguido adelante deseándose lo mejor mutuamente. Can ha sido muy claro al respecto, rompiendo su silencio y ofreciendo una perspectiva madura y aleccionadora sobre las relaciones y la fama. Ha desmantelado las teorías de conflicto y ha presentado una imagen de reconciliación y crecimiento personal que, sin duda, es un soplo de aire fresco. Espero de verdad que esta información les haya resultado tan interesante y reveladora como a mí. Me encanta poder traerles estas noticias que van más allá del titular y que nos permiten conocer un poco más a fondo a nuestros artistas favoritos. Recuerden que en la vida, como en las series, las historias a veces toman giros inesperados, y lo importante es cómo evolucionamos y aprendemos de cada experiencia. El camino de Can y Demet es un testimonio de que las conexiones humanas pueden perdurar de formas insospechadas, y que el amor, en sus diversas manifestaciones, tiene el poder de transformar y enriquecer nuestras vidas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Can Yaman? ¿Les sorprendió esta revelación sobre su relación con Demet? ¿Creen que es posible mantener una amistad sincera después de una relación amorosa intensa? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Su feedback es lo que hace que este canal sea tan especial y me ayuda a crear contenido que realmente les apasione. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta, pulgares hacia arriba. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente con quienes disfruten de las historias de la vida real y los análisis profundos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra creciente familia. Activen la campana para recibir todas las notificaciones y no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, porque tenemos muchas sorpresas preparadas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Son el mejor público que podría pedir. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta la próxima. Chao.